estos días se ha estado hablando sobre la llegada de los médicos cubanos a nuestro país. Y la verdad es que me asombra la poca memoria que pueda tener nuestra sociedad. A través de las redes sociales he visto cientos de activistas que defienden el régimen cubano desde la comodidad de su hogar, desde su smartphone y desde su acceso a internet en un país libre. Y lo que he notado justamente es cómo están repitiendo un discurso casi como un cassette. Como dijo una de las frases de uno de los consejeros de Alejandro Magno, que se le atribuye a Joseph Goebbels: miente, miente, que algo quedará. Y justamente es eso lo que he visto en las redes sociales. Gente que está repitiendo un discurso. Y es por eso que en este video te voy a contar 5 relatos que falsamente la gente cree sobre Cuba. Pero hay que aclarar una cosa, que cuando estas revoluciones tienen éxito, lo primero que intentan estos revolucionarios es eliminar toda historia de los pueblos que existía hasta ese momento. Si logran eliminar toda la historia, logran crear un relato desde cero. Y es así como a partir de ese momento, todo logro es atribuido a la revolución. Mientras que toda cosa que salga mal va a serle atribuido a lo que existía previo a la revolución. ¿Nunca te preguntaste por qué conoces tan poco de Cuba hasta antes de esta revolución? Aclarado este tema, vamos con el relato número 1. Relato número 1. La revolución cubana perfeccionó la medicina en ese país y es por eso que existen tantos médicos. Cuando hablamos de hechos históricos es importante que analicemos los contextos históricos justamente. Y analizando los hechos históricos nos daremos cuenta que Castro no hizo otra cosa más que continuar con la tarea que ya se venía realizando en materia sanitaria en Cuba. En 1955, Cuba era el segundo país de Iberoamérica con menor tasa de mortalidad infantil. En 1957, la ONU reconoció a Cuba como el país con mayor cantidad de médicos per cápita del mundo. También poseía el récord en cuanto a tener la mayor cantidad de camas en los hospitales por habitantes. En 1907, en Cuba, se estrena la primer máquina de rayos X de toda América Latina. También es en Cuba donde se descubre el agente transmisor de la fiebre amarilla y se planea su tratamiento y su prevención. Desde hace 20 años todo esto se viene destruyendo por la falta de inversión en materia de salud y por la falta de insumos médicos. Hace 30 años que en Cuba, a comparación de antes de que sucediera la revolución comunista, viene aumentando la mortalidad materna y la mortalidad en general. Relato número 2. La educación en Cuba es toda gracias a Fidel. Antes de la revolución solamente estudiaban los ricos. Este es uno de los argumentos que en estos últimos días he leído bastante en las redes sociales. Y no hay nada más lejos de la realidad e incluso hasta llega a ser humillante para el mismo pueblo cubano. Según el Anuario Estadístico de Cuba, en 1958 en el país existían 8.436 escuelas primarias. De esas, 7.567 eran escuelas públicas y solamente 869 eran escuelas privadas. Es decir, había 9 veces más escuelas públicas que privadas. Increíblemente, para el año 2019, según la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, es decir, el órgano oficial del régimen, en 2019 solamente quedan 6.908 escuelas primarias. Recordemos que casi con el doble de población. Según el economista Carmelo Lago, para el año 1953, es decir, bastante antes de la Revolución Comunista,
Cuba tenía el 76,4% de su población alfabetizada. Esto hacía que Cuba ocupe el cuarto lugar en los índices de alfabetización de toda América Latina. Relato número 3. Con la llegada de la revolución, llegaron a Cuba los derechos para las minorías y para los trabajadores. Cabe destacar que para hablar de este tema hay que recordar que en 1940 en Cuba se dictó una de las constituciones más avanzadas para la época. En esa constitución se declaraba el derecho a la huelga de los obreros, la igualdad de la mujer ante la ley, se dictaron leyes de protección a la familia, se garantizaba la educación y la salud pública, gratuita y de libre acceso para todos los habitantes de la isla, y se dictaron leyes en contra de la discriminación, ya sea por sexo o por color de piel. En 1937, Cuba se convierte en el primer país de toda Iberoamérica en decretar la jornada laboral de 8 horas y garantizar un salario mínimo. En 1934, Cuba se convierte en el cuarto país de toda América Latina en permitir el sufragio femenino, 13 años antes que Argentina. Relato número 4. En Cuba, todos son dueños de su propia vivienda, y eso es un logro de la revolución. Muchos de nosotros habremos escuchado eso, y yo te cuento por qué se dice esto. En 1960 se dictó la Ley de Reforma Urbana. ¿Qué implicaba esta ley? Implicaba que todas aquellas viviendas que estaban en alquiler pasaban a manos del Estado. Y toda persona que tenía una vivienda y la alquilaba para tener un ingreso, esa vivienda también pasaba a ser parte del gobierno. También se le quitó la vivienda a aquellas personas que tenían una casa y que por ahí no la habitaban o la tenían como casa de fin de semana. Estas viviendas también fueron expropiadas. A partir de esa ley, se prohibió en Cuba la compra y venta de inmuebles y también el alquiler de estos. Y aquellas personas que antes de la revolución eran inquilinos, debían abonarle al gobierno 20 años de alquiler para que esa vivienda pase a ser de esa persona. Es por eso que el 87% de los cubanos son dueños de su vivienda. ¿Pero a qué precio realmente? Estos dueños actualmente no pueden ni siquiera mantener su vivienda, ya que hay falta de material en la construcción. De hecho, es muy común que en Cuba vivan 2 o 3 generaciones de familias juntas en una misma vivienda. Y en caso de divorcio, estas viviendas son divididas por la mitad para que cada familia viva de un lado o del otro. Eusebio Leal, que es un historiador de La Habana, nos comenta que justamente La Habana posee un triste récord de 3 derrumbes de viviendas por día. De 2006 a 2010, el gobierno construyó 146.340 viviendas. En ese mismo lapso de tiempo, hubo 530.738 derrumbes en todo Cuba. Es decir, que el gobierno en 4 años apenas llegó a cubrir un 28% de todos los derrumbes que hubo de viviendas. Y es por eso que hoy en Cuba uno de los mayores problemas que debe afrontar el régimen comunista es el problema de las viviendas. Relato número 5. Antes de la revolución, Cuba era un país pobre, sin tecnología y donde los únicos beneficiados eran los extranjeros. No quería terminar este video sin hablar de esto que lo repiten hasta el hartazgo aquellos que defienden el régimen comunista de Cuba. Y es muy loco pensar de que justamente uno de los factores que benefició al triunfo de la revolución comunista en Cuba fue justamente el progreso que tenían las tecnologías y sobre todo los medios de comunicación en la isla, ya que a través de los medios de comunicación era que las noticias viajaban de una punta del país a la otra en cuestión de minutos. Cuba, hasta antes de la revolución,
poseía en su territorio 61 emisoras de radio. Solamente era superado por Estados Unidos, por Canadá y por la Unión Soviética. De hecho, era tan importante la radio en aquel país que los mismos rebeldes pusieron su propia emisora. En 1958, Cuba se convertía en el segundo país del mundo en difundir la televisión a color. Y hablando de tecnologías y de progreso, en el año 1900, La Habana se convertía en la primer ciudad y por tanto Cuba en el primer país de toda América Latina de tener un automóvil. Antes de 1960, en Cuba había 160.000 automóviles, es decir, se estimaba que un automóvil cada 38 habitantes. Eso convertía a Cuba en la sexta plaza más grande del mundo en cuestión de cantidad de automóviles por habitantes. También Cuba era el país con mayor cantidad de electrodomésticos de todo el mundo. Y hablando de pobrezas y de riquezas, antes del comunismo en Cuba había una vaca por cada habitante. Era el tercer país de todo Iberoamérica en cuanto a consumo calórico de carne, solamente superado por Argentina y Uruguay, países dedicados a la ganadería. Según ADN Cuba, en la década del 50, en todo el país había 161 centrales azucareras. De esas 161 centrales azucareras, la cual era la principal actividad económica en el país de Cuba, 131 pertenecían a cubanos. La historia de Cuba es realmente sorprendente y antes de la llegada de Fidel Castro ocupaba el puesto número 26 en cuanto a las economías mundiales. Hoy es uno de los países más pobres de la región y para vos que estás en la comodidad de tu casa, propiedad privada, desde un teléfono inteligente, también de propiedad privada, con un acceso libre a internet, que estás defendiendo desde todo aquello que los cubanos no pueden tener un régimen totalitario, te pido que te informes y que no te comas ese relato. No vaya a ser cosa que te suceda lo mismo que le sucedió a la actriz de izquierda chilena, que pedía copiar el modelo cubano y luego de estar un mes viviendo como viven los cubanos en la actualidad, culpa de ese régimen que ella defendía, terminó llorando.